Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 30 de enero, jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves continuamos leyendo la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 25. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios. La primera idea que nos da la carta a los Hebreos el día de hoy es hacia dónde nos ha querido conducir, hacia dónde nos ha querido llevar con todo lo que nos va diciendo, hacia la esperanza verdadera, la esperanza profunda de vivir confiados en la promesa del Señor. En virtud de la sangre de Jesucristo hemos iniciado la lectura. Tenemos la seguridad. Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos las actitudes del mundo, el mundo anda buscando siempre seguridades. Pero ¿hacia dónde apunta el corazón? Hacia esas seguridades que no existen, hacia esas seguridades que son falsas. La seguridad de darle un futuro a la familia, la seguridad de tener en este mundo lo suficiente para no sé qué y para no sé cuánto, la seguridad de que no me voy a enfermar. Por eso se nos vende constantemente la idea de la seguridad, y como no se alcanza, porque no se llega a tener nunca, entonces vienen esos modos de vida tan ansiosos, tan necesitados. Y en cambio estamos escuchando en la carta a los Hebreos cómo se nos dice, tenemos, no vamos a tener, tenemos la seguridad. Tenemos ya la seguridad. ¿De qué? De que en virtud de la sangre de Cristo podemos entrar en el santuario. Tenemos la seguridad de que en virtud de la sangre de Cristo podemos llegar al cielo, podemos alcanzar la salvación. Esto es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos. ¿Y cómo tenemos esta seguridad, que es la mejor y la más plena? Porque Él nos abrió un camino nuevo. Pero no solo que es un camino que hay que recorrer, no, porque dice un camino nuevo y viviente. ¿Cómo puede ser un camino viviente? Porque es Él mismo. Recuerda que nuestro Señor ha dicho, yo soy el camino, yo soy el camino. El camino no es algo externo a Él, y esto implica justamente la relación con Él, la unión con Él, la común unión con Él. Nos ha abierto entonces un nuevo camino y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Nosotros sabemos perfectamente las palabras del Señor sobre su cuerpo, sobre su sangre,
El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esto es lo que está transmitiéndonos la carta a los hebreos. Y asimismo en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Todo lo que nos ha dicho la carta a los hebreos justamente nos ha demostrado esto, cómo Jesucristo es el sacerdote perfecto, cómo es el sacerdote verdadero, cómo es el verdadero mediador entre Dios y los hombres, cómo no hay un sacerdocio superior a él y por tanto es efectivamente el gran mediador, no hay otro. Y entonces viene la parte de la esperanza todavía mayor. Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Fíjate, ¿a dónde ha apuntado toda la carta a los hebreos? A decirnos esto. Esas son las palabras de finalidad. ¿Para qué se nos explicó y por qué se repetía tanto y por qué daba tantas vueltas sobre el mismo tema? Para que podamos llegar ahora y tener la seguridad. Acerquémonos. Delante de esta sabiduría, delante de saber qué es la nueva alianza, delante del conocimiento del sacerdocio de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos al Señor con sinceridad de corazón, con sinceridad, es decir, de verdad, no amagadamente, no de un modo hipócrita, no, acerquémonos con sinceridad de corazón, pero además con una fe total. ¿Cómo voy a vivir una fe total? Bueno, limpiando mi conciencia de toda mancha y purificando el cuerpo por el agua saludable, es decir, buscando la gracia de Dios, limpiando mi conciencia, reconociendo mis pecados, pero de ahí realizando la limpieza. Es decir, a que nos está invitando la carta a los hebreos, a vivir la gracia de Dios que nos da los sacramentos, que nos da el sacramento del bautismo, que nos da el sacramento de la confesión y que nos da el sacramento de la Eucaristía. Cuando nosotros vivimos los frutos del bautismo con la confesión y con la comunión, entonces estamos acercándonos verdaderamente al Señor. Mantengámonos, continúa, inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza. Es decir, yo tengo esta esperanza, la esperanza de la salvación. El mundo puede siempre estar patas arriba. En el mundo pueden suceder tantas y tantas cosas, pero yo me mantengo fiel en esa esperanza, en esa profesión de confiar plenamente en el Señor. ¿Por qué? Porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Las personas a veces viven con tanta enemistad y resentimientos. ¿Por qué? Porque a mí me prometieron esto y me prometieron lo otro. Sí, los seres humanos podemos ser infieles, cambiar nuestra palabra, no ser fieles a nuestra palabra. La carta a los hebreos lo que nos está recordando es el que ha hecho la promesa, el que te da la seguridad y por tanto el que te llena de verdadera esperanza es siempre fiel a su palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Estimularnos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. ¿A dónde nos conduce esto? A esa vivencia caritativa que tiene que tener el cristiano y en la cual nos tenemos que estimular mutuamente. Delante de un mundo donde abunda el mal, donde abundan los problemas, ¿cuál es el signo de esperanza del cristiano? Justamente estimularnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar del mal hacemos el bien, porque buscamos el bien hacia los hermanos, porque vivimos con un corazón caritativo. Y termina entonces diciendo la carta a los hebreos, no abandonemos
como suelen hacerlo algunos. Fíjate en estas palabras que son tremendas. No abandonemos, como suelen hacer algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. ¿De qué asambleas se está hablando? De la Santa Misa en primer lugar. Y después de la participación en los diferentes grupos, en los diferentes movimientos, no abandonemos nuestras asambleas. Al contrario, animémonos de nuevo. Y esta palabra es tan importante, dar ánimo. Animémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor siempre está cerca. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Dos ideas fundamentales nos está transmitiendo el Evangelio. La primera, el Evangelio es para darlo a conocer. Ese vivir en la luz de Cristo y repartir la luz de Cristo. Le dice Jesús a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla? Cualquier idea que te haya metido el mundo de que tu fe se tiene que vivir solo en el ámbito privado, solo en el ámbito privado. Esto es algo increíble cómo nos lo repiten y nos lo repiten. No, en la esfera pública, en la esfera social, ahí la fe no entra. La fe es una cuestión solo para vivirla en el ámbito privado. Bueno, esto es una enorme falsedad. No es el modo de ver de Cristo. No es el modo de ver de Cristo. ¿Cristo a qué nos está invitando? A darnos cuenta que si Él ha encendido la luz, si Él es la luz del mundo, si Él ha traído la luz a esta tierra, es para que se ilumine. Y eso significa que tenemos que repartirla, tenemos que llevarla. Y eso significa entonces que nuestra fe siempre tiene que ser manifestada públicamente. Públicamente. Hay de aquel que oculte su fe. Oye, imagínate si yo tengo un grupo de amigos y ninguno de ellos sabe que yo soy católico. Ninguno sabe que yo soy cristiano. Ninguno sabe que yo vivo mi fe. No, es que yo con los amigos no hablo de estos temas. Entonces no eres amigo. Entonces no son tus amigos verdaderamente. Si la fe en Cristo y sobre todo si la persona de Cristo no forma parte de mi diálogo, de mi conversación, de mi día a día, significa entonces que yo no lo amo. Imagínate que yo tengo un grupo de amigos, de nuevo el mismo ejemplo, que no saben que tengo una esposa. Tú estás casado. 20 años llevamos de amigos y nunca han sabido que estoy casado. Que no saben que tengo hijos. ¿Tienes hijos también? Sí. ¿Y cómo así no contaste? No, porque este grupo era de otra cosa y... En cualquier lado donde yo participo como la misma persona. Yo soy este. Y entonces, ¿cómo no voy a poner delante de los conocidos, de los amigos, aquello que amo? A menos que no lo ame. A menos que no... No, yo nunca hablo de mi esposa. ¿Por qué? Porque al final no la amo. No, yo nunca hablo de mis hijos, porque al final no los amo. Bueno, en cualquier ambiente, una persona que habla de su esposa, de sus hijos, de su familia, de su trabajo, no va a ocasionar ningún escándalo. ¿Por qué? Porque son sus amores, porque son sus pasiones, porque son sus intereses. Y si no hay entonces ese Cristo en mi diálogo, en mis conversaciones, entonces
¿cuál es mi amor al Señor? Si Dios no forma parte de mi vida social, de mi vida pública, entonces, ¿cuál es mi amor al Señor? Si yo quiero ocultar a Dios en mi vida, entonces, ¿cuál es el amor que le tengo al Señor? No, la vela no está para ser metida debajo de la cama, sino para ponerla en el candelero. Porque si algo está escondido es para que se descubra. Fíjate con estas palabras lo que se nos está diciendo. La vida del Evangelio no se vive escondida. Y esto tiene varias implicaciones. En primer lugar, que yo no vivo con secretos. Que yo no vivo con secretos. No, es que yo tengo secretos, tengo dobles vidas o incluso varias vidas. No, yo no vivo con secretos. Mi vida se conoce. Hay aspectos en mi vida que obviamente son íntimos, pero resulta que no son cosas fundamentales, sino innecesarias que las conozcan los demás, pero no vivimos en secreto, no andamos buscando el secreto. Esto significa, en segundo lugar, que en la iglesia no se puede vivir con una mentalidad sectaria. ¿Qué significa una mentalidad sectaria? Una mentalidad de grupito escondido. No, es que esto lo conocemos solo nosotros. Para tener esta verdad, para tener esta revelación, para tener esta luz, tienes que entrar en este grupito que está encerrado. No, la iglesia nunca puede tener mentalidad sectaria. Por eso las verdades de fe están a la luz de todos, para que todos las puedan conocer. Quien quiere conocer en qué consiste la fe católica, lo puede hacer sin ser católico. Esto es lo que verdaderamente creemos. Hay muchos que se llenan de ideas de que saben la fe católica cuando no la saben y se llenan de falsas ideas. Pero nuestra fe es completamente pública y no escondido. Si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. Y esto tiene una tercera implicación. Saber que por más que yo intente ocultar las cosas de mi vida en este mundo, recuerda que al final existe el juicio universal. Es decir, el día que yo me muero, voy a tener mi juicio individual y me voy a dar cuenta de que nada en esta vida estaba oculto para Dios. Dios lo conoce todo. Pero segundo y más importante todavía, que llegará el juicio universal donde todos conoceremos todo de todos. Nada quedará oculto. Siguió hablándoles y aquí viene la segunda idea. Pongan atención. La misma medida que utilicen para tratar a los demás es la que se utilizará para tratarlos a ustedes y con creces. Si eres bueno con los demás, entonces esa misma bondad se utilizará contigo. Si eres exigente en extremo con los demás, entonces esa exigencia se utilizará contigo. Qué importante es recordar, porque muchas personas quieren ser muy exigentes con los demás. Toda exigencia siempre es para uno. Yo me tengo que exigir a mí mismo. Yo tengo que poner la vara muy alta para mí. Para los demás siempre la medida es la misericordia. Y termina diciendo, al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Recuerda que estas palabras no tienen nada que ver con la economía, no tienen nada que ver con el dinero, tienen que ver con la gracia. El que tiene la gracia del Señor y la vive, los frutos son abundantes, pero aquel que no utiliza la gracia y la desperdicia, la pierde. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.